Bienvenidos a un video de Lógica 1 nuevamente. Hoy vamos a hablar sobre qué son los métodos, en qué momento los usamos, la sintaxis que se debe utilizar y pues por qué son importantes. Entonces, un método simplemente es una subrutina, son partes del código que hacen un objetivo. Se tiene la filosofía en que hagan una única tarea. Por ejemplo, si queremos hallar números cuadrados, si queremos saber si un número es primo, si el número es par o es impar, si queremos hallar la potencia enésima de un número, la raíz de un número, son como posibles ejemplos de un método. Eh, lo que se intenta tener es que en ese mismo método yo no busque si el número es par, si el número es impar, si el número hallar el cuadrado del número. Entonces, si hallo el cuadrado del número, pues no voy a utilizar el mismo método para saber si es par o es impar. Voy a utilizar otro en el cual pues voy a saber si el número efectivamente sea par. Entonces, para tener la sintaxis se tiene como el tipo de retorno, como primera parte, el nombre que le deseamos poner al método, la lista de parámetros, que básicamente son las variables que yo voy a utilizar o voy a interactuar en ellas dentro del método, dentro pues de las instancias del código, el cuerpo del método y pues ya las llaves obviamente para saber dónde empieza y dónde termina el método. Entonces vamos a hacer un ejemplo pues con el cuadrado. Hallemos el cuadrado usando métodos. Entonces vamos primero pues a crear un escáner para pues que lo ingrese el usuario. Entonces vamos a crear el lector, hacemos lo de siempre creando el escáner, system.int, y aquí ya tenemos el escáner creado. Probémoslo simplemente con un mensajito de cuál es su nombre, no lo escriba y lo guardamos en una variable tipo string. Ponemos nombre se igual a lector.netline. Listo. Aquí ya tenemos el nombre del usuario capturado y aquí le vamos a decir que no lo imprima. Bienvenido. Y aquí más el nombre que haya ingresado. Lo probamos así rápidamente. Listo. Aquí ponemos Juan. Y bienvenido Juan. Listo, ahí está bien. Pues ahora vamos a pedir que nos ingrese, digite el número al cual hacer el cuadrado. Y pues que aquí no lo digite, lo guardamos en una variable que sea número y le decimos pues que lector.netsInt ¿cierto? Entonces ya hasta aquí pues tenemos muy parecido a lo que ya habíamos hecho en algún video pasado. Pues lo más sencillo es multiplicar número por número, guardarle una variable e imprimirlo. Eso es como lo más sencillo. Pero póngase a pensar si de pronto hay que hacer eso con muchos números y pues hacerlo, capturar el número, multiplicar número por número, mantener ese número como bien y que siempre multiplique los que son, pues de pronto puede ser un poco tedioso. Entonces para eso se utilizan los métodos. Entonces para crear el método, pues como lo tenemos arriba, aquí en tipo de retorno, nombre, lista de parámetros y cuerpo del método, pues esa es la sintaxis básica. Entonces tipo de retorno vamos a retornar un número, porque va a ser el cuadrado del número. Le vamos a poner número cuadrado al método, número cuadrado, cuadrado. Aquí siguen los parámetros, entonces vamos a crear que le ingrese un número. Debe ser un número diferente para que no nos vayamos a confundir con este número. Y aquí sería el cuerpo. Entonces el cuerpo vendría siendo básicamente número por número. Entonces, por ejemplo, número 1 por número 1, punto y coma, y esto lo guardamos como en otra variable que le vamos a llamar cuadrado. Y aquí ya tenemos el cuadrado del número. Lo único que nos falta sería como retornarlo, pero aquí estamos viendo que nos sería como unos errores. Dice esperamos un punto y coma, esperamos un punto y coma. ¿Qué sucede? No se deben declarar métodos dentro de un método main o en algún otro método. Es como bastante raro que se esté creando un método dentro de otro método. Sí se pueden usar, más no se pueden crear. Entonces aquí ya tenemos como, bueno, aquí ya tenemos el método creado. Aquí esta variable dice como que no lo usamos, el método tampoco lo usamos y que no será un error. Aquí él nos dice como estamos esperando el retorno. Como es tipo retorno int, entonces debemos retornar algo int.
Y en este caso pues ahí lo tenemos, return cuadrado. Esto aquí ya tenemos retornado al cuadrado. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es llamarlo acá. Entonces digamos que vamos a crear una variable de impresión donde va a llamar número cuadrado y le vamos a mandar como parámetro el número, punto y coma. Listo, entonces aquí nos va a tirar otro error, nos dice que el método no es estático. Claro, más adelante van a ver pues programación orientada a objetos, creando clases, creando objetos, y pues los métodos se entienden más ahí, tiene como se pueden comprender de una mejor manera. Entonces aquí debemos decirle que es estático, dado que lo, lo tenemos que instanciar en esta misma clase. Entonces listo, ya al momento en que es estático, ya él ya lo reconoce. Aquí le imprimimos como el cuadrado del número es, el cuadrado del número es, y le imprimimos y ponemos la impresión. Ya con eso debería mostrarnos cuál es el cuadrado del número. Entonces aquí ponemos Juan, le ponemos el número 5 y el cuadrado del número es 25. Efectivamente pues 5 al cuadrado, 5 al lado es 25. Pues podemos poner números mucho más grandes, no sé, 5000, y el cuadrado es negativo. Ok, hay que mirar aquí bien porque nos queda negativo. Pues seguramente es porque yo habré escrito el número mal en algún momento. Vamos a mirar cuál es el número. Juan, cuál es su nombre, Juan. Y vamos a poner otro número más pequeño, 59 y 3481. Seguramente debí haber metido mal el número o algún espacio o alguna cosa, pero aquí pueden ver que es 3481 y ya ese sería como el uso del método. Entonces ya cada vez que necesitemos encontrar un número cuadrado, pues simplemente llamamos al método. Por ejemplo, si quisiéramos que siempre imprima, no sé, el cuadrado del 8, también lo podemos hacer. Y pues no que lo ingrese por consola, sino que sea un número como tal. Y se lo metemos por código. Bienvenido, el cuadrado, no sé, pongamos 9 y nos va a poner 64, porque obviamente aquí le estamos mandando el parámetro que no es. Entonces hay que tener en cuenta eso. Si vamos a imprimir es el número que nos está ingresando por consola, es un número cualquiera. En algún momento estamos haciendo una multiplicación y necesitamos saber cuál es el cuadrado de un número. Digamos que le piden halle la suma de estos dos números y elévemelo al cuadrado. Entonces aquí también pueden como decir, bueno, sumo número 1 más número 2 y llamo el método número cuadrado y el resultado de ese número que me lo ponga acá. Y esa sería una forma de utilizar número cuadrado en otro método, como para que lo tengan en cuenta, que tiene mucha más versatilidad. Y ya eso sería como toda la explicación de un método. Más adelante pues se verá con clases y se verá más extenso. Hay métodos de todo tipo. También se utilizan variables públicas, privadas, pero bueno, eso lo veremos ya cuando estemos más orientados a objetos y empiecen las clases y a declararse las clases. Entonces, ya, sería como todo por la explicación de método.